a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Que yo lo veo. Oh. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, esto Jesús lo decía, porque esta misma palabra la dice el profeta Isaías. Y Jesús estaba confirmando esa profecía. Y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre cuántos está el Espíritu de Dios? Amén. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a quienes. A los quebrantados, ¿de qué? De corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Verdad? Entonces, hablábamos en la vez pasada, el jueves pasado, perdón. Y hablamos sobre el alma, ¿verdad? Hablábamos que hay tres cosas en el alma: la voluntad, el intelecto y los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Entonces, la voluntad, y quiero aclarar y quiero ponerlo aquí para que usted lo tenga presente. Por favor, Wanda, ¿me puedes ayudar aquí? La voluntad, hablábamos que en la voluntad hay tres asientos. Y el primero es la intención, está en nuestra voluntad. El segundo es el discernimiento, que también, el discernimiento humano, no el discernimiento de espíritu, ¿ok? Estamos hablando de discernir. Cuando usted discierne, hablábamos sobre la capacidad de evaluar una situación o sopesar los pros y los contras en distintas alternativas. O sea, estamos discerniendo una situación, estamos viendo, ¿verdad? Entonces, discernimiento, y la última es libertad, que podemos decir que es el libre albedrío. ¿Sabe lo que es el libre albedrío? La libertad es el poder decidir por lo que nosotros querramos, ya sea bueno, ya sea malo, porque el Señor nos hizo con libre albedrío. Dios no te obliga a seguirlo. Él te invita, te hace una invitación. Como que cuando yo le diga a usted, el sábado, hermano, no es este sábado, pero bueno, el sábado voy a hacer una carne asada, todos están invitados. Va el que quiere comer, el que no quiere no va, ¿verdad? ¿Ah? No hay carne asada, hermano, es un ejemplo. Entonces, está la voluntad, el otro asiento es el intelecto y lo otro son los sentimientos. Ya puedes sentarte, mi amor. Gracias. Los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar la parte 2 de las emociones. Hablábamos sobre algo, dice, estar afectado emocionalmente trae consecuencias a nuestro cuerpo y a nuestra alma y a nuestro espíritu. Tomamos malas decisiones muchas veces guiados por emociones equivocadas. ¿A cuántos les ha pasado? Solamente a mí me ha pasado que he tomado malas decisiones en un momento donde estoy llena de muchas emociones y he tomado buenas decisiones también, ¿verdad? Porque no siempre son malas. Dice, cuando estamos pasando por un proceso emocionalmente fuerte, debemos ser cautelosos al tomar decisiones, ya que estas pueden ser buenas decisiones o pueden traer consecuencias negativas a nuestras vidas si son malas decisiones. Y generalmente no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a todas las personas que nos rodean. ¿Cuántos en algún momento se han visto afectados por una decisión de otra persona? ¿Verdad? ¿Cuántos muchas veces nos hemos sentido afectados por una decisión de nuestros padres, por una decisión de nuestros hermanos o hermanas, por una decisión de nuestro jefe, por una decisión de un familiar o un amigo de nosotros, y nos hemos visto afectados? No tuvimos nada que ver con esa decisión, pero nos fuimos afectados por esa mala decisión o buena decisión, ¿verdad? En la palabra del Señor en Romanos 8, versículo 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es
muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son amigos de Dios. ¿Qué son? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando usted vive agradando su carne, sus emociones, lo que usted quiere, lo que usted desea, escuche bien, porque a veces queremos cosas que están alineadas a la voluntad de Dios. Pero hay veces que anhelamos cosas que no son buenas para nosotros. Y eso está en una lucha con la voluntad de Dios constantemente, ¿verdad? Entonces dice, para tomar decisiones, yo les voy a hablar de dos cosas. Les voy a mencionar dos cosas que hay que evaluar. Y es la carne y el espíritu. Recuerde, ¿qué dijimos? La carne, ¿qué va a pasar cuando usted muera? ¿A dónde va? Al polvo, ¿verdad? ¿Y el espíritu a dónde dice la palabra que va? A Dios que lo creó. Y el alma es lo que tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar, ¿verdad? Porque eso es lo que se salva. Tenemos un alma que esa es por la que el enemigo está luchando para que usted pierda la salvación. Su alma no se salve, ¿verdad? Entonces hay dos cosas que hay que evaluar. La carne y el espíritu. Cuando usted va a tomar una decisión o usted tiene emociones encontradas y usted en medio de esa emoción usted quiere tomar una decisión, usted tiene que evaluar dos cosas. ¿Qué está alimentando usted? ¿La carne o el espíritu? En nuestra naturaleza carnal o espiritual, ¿qué es lo que usted está alimentando? Las decisiones que estamos a punto de tomar o incluso ya tomamos, ¿a qué favorecen? ¿A su carne o están alineadas con el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Y es bien curioso porque a veces nosotros estamos en medio de un problema y no sabemos qué decisión tomar y tenemos que tomar una decisión. ¿Cuántos se han sentido así? Como que entre la espada y la pared decimos nosotros. Y es curioso que muchas veces estamos en ese momento y nos toca decidir. Y a veces sí decidimos bien, otras veces no decidimos bien, ¿verdad? Pero tenemos la capacidad de discernimiento, ¿verdad? Que está en donde, en la voluntad. Esa capacidad de discernimiento es para que usted pueda identificar a quién usted está beneficiando con esa decisión. O sus emociones o sus sentimientos, ¿qué es lo que están beneficiando? Si están beneficiando a la carne o están beneficiando al espíritu. Y usted va a sacar sus propias conclusiones. Hay una canción que yo cantaba cuando chiquita que decía que no es mentira, que sí es verdad, que solo en Cristo hay felicidad. Yo era una niña, así que no se ría de la canción. Que solo en Cristo hay felicidad. Y decía, el espíritu y la carne tienen una lucha viva. La carne jala para abajo y el espíritu para arriba. Entonces, así podemos identificar. Las decisiones que estamos tomando están siendo guiadas por emociones temporales o están siendo guiadas por la voluntad de Dios, que es el espíritu. Que es lo que nos lleva a lo espiritual, a lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces dice, tus emociones y las decisiones que tomes con esas emociones te acercan o te alejan de la voluntad de Dios. Dice, Dios a través de su palabra nos deja clara cuál es su voluntad y muchas veces la conocemos. ¿Cuántos no conocen la voluntad de Dios? Pero nuestra propia voluntad y deseo están tan vivos dentro de nosotros mismos que buscamos la manera de justificar nuestras acciones para quitarnos un poco de responsabilidad, ¿verdad? O yo tomé esta decisión porque es que, imagínense, yo conozco la voluntad de Dios, pero es que esto totalmente no le desagrada a Dios. O sea, esto Dios no lo ve como que mal,
mal, así que digamos no lo ve, ¿eh? Pero usted conoce dentro de su corazón que no, ¿eh? Pero tratamos de justificar muchas veces. Pero la realidad es que estamos lejos de agradar a Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis 4, del 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Aquí vemos que Caín estaba en medio de su molestia, había cambiado su cara, ya no estaba riéndose, se le podía notar que había una molestia. Y Dios, le dice: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Verdad? Entonces, Caín, porque estaba molesto, porque no entendía, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo en medio de su ira, en medio de su molestia? Mató a su hermano, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que ya Dios le había advertido. Dios le dijo: ok, lo que tú estás sintiendo no está bien. Si tú haces el bien, vas a ser enaltecido. Le recuerda, le dice: tú puedes sentirte como tú quieras, pero recuerda hacer el bien. Ahora, el pecado está a la puerta. Y tú, si quieres, se la abres, ¿verdad? Dios le estaba en medio de su amor, le estaba advirtiendo. Recuerda, la clase pasada hablamos sobre los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Recuerdan? En Gálatas 5, del 22 al 25, y hablamos que dentro de los frutos del Espíritu hay 3 emociones y 6 actitudes. Escuche bien. La primera emoción es el amor. No estamos hablando del amor que es Dios, estamos hablando del amor que es una emoción, ¿ok? Porque ahora no, es que el amor es Dios, sí, Dios es amor, ¿ok? Pero estamos hablando de la emoción, o el fruto en este caso. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso está en 1 Corintios 13. No hay mejor definición, ¿verdad? Ahí lo definí todo. Cuando nosotros tenemos este sentimiento de amor hacia nuestra pareja, hacia nuestros amigos, usted, ¿verdad? Que usted, cuando ama, usted se entrega a ese amor, ¿verdad? ¿Cuántos tienen pareja? Cuando usted ama, por ejemplo, a sus padres, cuando usted ama a sus padres, cuando usted ama a un hijo, cuando usted ama, a usted no le interesa cuántas veces, ¿cuántos tienen hijos adolescentes o hijos aquí? ¿Cuántas veces sus hijos no los han dañado? ¿Cuántas veces me pongo yo como ejemplo, yo no me he molestado con mi mamá y con mi papá y quizás le he dicho cosas que a mí que les han herido o he tenido actitudes que los ha lastimado, pero aún así ellos me siguen amando? Y eso es lo que hace el amor perdona, el amor dice que no se niega a nada, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice, el amor nunca deja de ser. Ese es el primer fruto. El segundo es el gozo. A diferencia, escuche bien, a diferencia de la felicidad, que depende de una circunstancia externa favorable, el gozo es una profunda paz y satisfacción espiritual arraigada a la fe, la esperanza y la relación con Dios. En Nehemías 8, versículo 10, dice: luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo es algo
que no depende de nada exterior. Es algo que sentimos por lo que Dios nos ha dado. Por eso dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando habla de los frutos del Espíritu, el gozo del Señor no depende, no es como la alegría. Que ahora si yo le digo, ¿usted está alegre hoy? Así, claro que estoy alegre, si me dieron mi cheque, ya me pagaron. ¿A cuántos le pagaron? No lo han pagado hoy. ¿Cuántos? Mañana, Mañana entonces llame a Teirian y pregúntele si está alegre o no. Pregúntale entonces mañana. No depende de agentes externos. El gozo es algo que depende de ti, dentro de ti. Qué tan contento, qué tan saciado tú puedes estar. Qué tan feliz tú puedes estar con lo que Dios te ha dado, con las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Ese es el gozo. No depende, no es como la alegría. Oh, sí, que estoy contenta porque hicieron algo bonito por mí. Ay, estoy muy feliz. No, no tiene nada que ver con eso el gozo. A veces los confundimos. El tercer fruto es la paz. Sensación de confianza y seguridad. No significa que todo esté bien en el exterior, pero en el interior hay tranquilidad, esperanza y confianza de que Dios tiene el control. Amén. Entonces en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué es la paz? Un sentimiento también, algo que tenemos dentro que tampoco depende de lo que esté sucediendo afuera. ¿Ok? Es confianza, es la capacidad de estar tranquilos y confiados porque sabemos que hay un Dios que nos guarda y que Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Por eso usted pregunta cuando una persona fallece y usted ve a alguien y usted dice, sí, está triste, pero es que no lo veo como que, no, lo veo sereno, lo veo tranquilo. No, porque cuando nosotros, por ejemplo, cuando a nosotros se nos muere un familiar y sabemos que para dónde se fue porque sabemos cómo caminó aquí, sabemos que fue una persona íntegra, una persona que amaba a Dios, pues yo tengo paz porque yo sé para dónde fue, ¿verdad? No es como otras personas que incluso nosotros conocimos o conocíamos a una persona allá en Cuba que cuando el hijo falleció, decimos nosotros, es que no sé si decir la palabra porque en una fajazón, no es mala, ¿no? En una fajazón. Y ella constantemente estaba buscando a ver cómo ella podía saber qué había pasado con su hijo porque su hijo conocía a Dios. Y se fue una vez para un lugar de fiestas y de tomaderas y todo, y allí, pues hermano, le cayeron todos arriba, un grupo, y lo mataron. Y él conocía a Dios. Y esa madre estaba un poco como que turbada, porque ella no sabía. Ella decía, le habrá dado tiempo de reconocer su camino, le habrá dado tiempo de reconocer que estuvo equivocado, que se alejó de Dios. Y esa persona, esa mujer, pedía todo el tiempo, esa era su oración, hasta que Dios una vez le dio un sueño y le hablaron también a través de un profeta y le dijeron que tuviera paz, que su hijo estaba con Dios. Y ella lo vio en el sueño y ella sintió paz. Desde ese sueño, pues ella comenzó a sentir paz. Ya usted le habla a esa mujer ya hace tiempo ya. Pero cuando usted le hablaba, incluso cuando su hijo estaba acabado de fallecer, ella era una mujer fuerte, es una mujer fuerte. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que su hijo se haya muerto y de la manera en que murió y ella pueda tener paz? Y ella puede estar tranquila. Incluso, hermano, le daba ánimo y fuerza a la gente que estaba alrededor de ella. Una madre pasando por un proceso así y iba y consolaba a la gente, a sus amigos, consolaba a su nuera, consolaba a la hija a su nieta, porque tenía una niñita pequeña y ahora es grande, pero cuando aquella era bien pequeña. Y esa mujer tenía esa fortaleza, hermano, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted dice, no, ella está en shock, la gente en el mundo está en shock todavía, pobrecita, lo está procesando. No, sobrepasa todo entendimiento, esa es la paz que Dios da. Ahora, los otros son actitudes, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza.
Son actitudes. Ahora, de esos 3 sentimientos de los que yo le hablé, ¿usted los ha experimentado alguno de los 3? ¿Los ha experimentado? El gozo, la paz, el amor. Lo ha experimentado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 19 y 21 igual. Manifiestas son las obras de la carne, porque como hay frutos del Espíritu, hay obras y frutos también de la carne. ¿Qué son? Escucha bien. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Comenzamos aquí, un sentimiento, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, otro sentimiento, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya conoce cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Y cuáles son esos sentimientos que alimentan la carne. ¿Usted sabe cuáles son esos sentimientos que alimentan su carne? Esas emociones que alimentan su carne, ¿usted las conoce? Si yo le pregunto ahora una emoción que alimente su carne, recuerde, el alma, está el alma, y está espíritu, y está la carne. Las emociones están en el alma, ¿verdad? Entonces, las emociones que usted tiene o alimentan el espíritu o alimentan la carne. Ahora, si yo le pregunto, dígame una emoción que alimente la carne. Dígame. Hablamos, aquí se mencionaron unas, pero yo, obviamente, tenemos más, muchísimas más. A ver, dice el hermano, muchas. A ver, una emoción que usted sienta, que usted sabe. El chisme, los deseos de chismear, la envidia. ¿Qué más? Hermano, usted ahora no le viene nada a la cabeza. Mire que nos pasamos el día luchando con pensamientos y cosas y ahora no, ahora los hermanos no. Eso es en Cuba. El orgullo, ajá. Ok. Ahora, escucha bien. Ajá. Escucha bien. Vamos a hablar ahora de las consecuencias que traen las emociones, ya sean negativas o positivas, para su alma, para su cuerpo. Vamos a hablar de las consecuencias. Porque a veces decimos, ¿cuántos los han dicho? Voy a decirlo antes. A veces decimos, no, esto es algo que yo puedo controlar. ¿Cuántos los han dicho? Ajá, yo soy el tipo, dice Ligurio por ahí. Lo hemos dicho muchas veces. No, este sentimiento es algo que yo puedo controlar. Muchas veces como lo decimos incluso con los vicios. Porque ahora si yo le pregunto, no, esto es algo que yo puedo dejar el cigarro cuando yo quiera. Eso no me controla a mí. No, yo puedo dejar las drogas, yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiera. Eso a mí no me controla. Pero llega un punto donde, escuche bien, donde estamos tan inmiscuidos, hemos dejado que eso llegue tan lejos en nuestra vida que ya nosotros no podemos controlarlo, sino que eso nos controla a nosotros. El odio que sientes por una persona ya no lo puedes disimular porque ya te controla a ti. El rencor que sientes por una persona cuando están hablando en un grupo de amigos, ya tú no lo puedes controlar. Ya cuando están hablando de esa persona o esa persona viene, ya tú cambias la cara y ahí viene el delincuente. Porque ya es algo que usted no puede controlar, sino que esa emoción lo controla usted. Aquí no hay nadie así, ¿verdad? No hay nadie. Hablamos que el alma está la voluntad y la voluntad tiene intención,
¿verdad? Ahora, dice, la intención. Cuando nosotros no controlamos nuestras emociones, y le voy a, para que usted escuche, estamos dando esto para que usted identifique dónde tenemos problemas, qué es lo que tenemos que cambiar dentro de nosotros, qué es lo que nos está afectando, hermano, porque mire, a la larga, la emoción que usted está alimentando, ese sentimiento que usted está alimentando, eso no viene de Dios, es a usted quien está lastimando. Es a usted, ¿verdad? Entonces, la intención, cuando no sabemos a dónde vamos porque no hay claridad. ¿Cuándo nos afectan estos sentimientos? Cuando ya usted no sabe qué dirección tomar. Cuando ya usted antes miraba con claridad algo y ahora no sabe ni dónde está parado. Usted dice, pero ¿y cómo yo llegué aquí? ¿Y qué yo hago aquí? ¿Qué hago ahora para salir de este problema, de esta situación? Ya no quiero sentirme de esta manera. Ahí es cuando comenzamos a ver que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos están llevando por un camino equivocado. Cuando ya no le vemos intención ninguna a donde estamos parados y decimos, yo sabía que yo tenía una meta, pero ya ahora donde estoy no sé ni para dónde coger. No veo con claridad nada. La libertad. Cuando comenzamos, ¿en qué te afecta? En eso mismo. Cuando decíamos antes, ya tengo el control de esta situación, pero ya usted perdió la libertad que usted tenía para decidir sobre sus emociones, sobre cómo me siento y cómo controlarlas. ¿Cómo identifico que no viene de Dios ese sentimiento, esas emociones? Cuando usted no tiene libertad para someter esa decisión, esa emoción, sino que usted es arrastrado y dominado por esa emoción. ¿Verdad? Y discernimiento cuando no podemos evaluar la situación, cuando ya no sabemos si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Ahí nos damos cuenta que nuestra alma está siendo afectada por esas emociones. Todos hemos pasado por procesos difíciles, que hemos tenido dolor en el alma, ¿verdad? Dígame algo de lo que sucede físicamente en nuestro cuerpo cuando emocionalmente estamos inestables, físicamente, recuerde, hablamos sobre la fisionomía. Físicamente, ¿qué es lo que sucede en su cuerpo? Cuando usted está en un proceso emocional o cuando usted le dan una noticia o cuando usted está pasando por un proceso difícil, ¿cómo usted está? ¿Qué pasa? Se descontrola, o sea, te puede subir y bajar la presión, las personas que padecen depresión, te da ansiedad físicamente, tienes ansiedad y no puedes parar de comer y no puedes parar de hacer, y estás todo el tiempo inquieto y buscando qué hacer y porque estás descontrolado. ¿Verdad? Entonces, en el alma sucede de la misma manera. Se descontrola todo y de hecho ahí es donde sucede primeramente todas las cosas. Porque ahí es donde se empieza a gestar ese ambiente tóxico, por llamarlo así, para que usted entienda ahora, hablando modernamente de tóxico, En su alma es donde comienza a crearse ese ambiente para que el enemigo pueda trabajar con libertad con sus emociones. Si usted lo autoriza, claro. Si usted le da rienda suelta a sus emociones. Y después, pues entonces comienza a reflejarlo en su cuerpo. Y empieza a padecer de ansiedad, de depresión, de insomnio, no puedes dormir, no puedes comer, todo lo que comes lo vomitas, o si no, no puedes parar de comer y comienzas a engordar y dices, ¿pero qué me está pasando? No puedes controlarte. Pero no es algo que está sucediendo físicamente, es algo que comenzó en tu alma. Decimos, no, es que tengo problemas hormonales. No tienes problemas hormonales. Quizás obviamente no estoy diciendo de que no hayan problemas hormonales. Sí los hay. Pero hay cosas que son más espirituales que físicas. En el caso de la mujer, hablando de las hormonas. Si hablamos de los hombres, vamos a hablar de las actitudes de los hombres. Entonces dice, ahora,
Dice en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos, escuche, muchos sean contaminados. La enfermedad en el alma es una afección más o menos grave de salud. Puede ser una sencilla, puede ser grave. Es una pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. Y hay muchas enfermedades que salen de nuestra alma debido a cosas que nos han hecho y que no hemos sido capaces de sanar. Cosas que nos han sucedido, ya sea por naturalmente o ya sea porque otra persona nos dañó. Escuche bien. Y una de esas enfermedades, por ponerla, es la falta de perdón, el resentimiento, el rechazo, la ambición, el rencor, la envidia, la ansiedad, la depresión. Pero la palabra del Señor registra una enfermedad en específico y esta es crónica. Usted sabe cuando usted ve a una persona bien enferma que no sabe si está más para allá que para acá. Pues esta enfermedad es así, es crónica y es la amargura. Lo leímos ahí. Una enfermedad del alma que nace del resentimiento, la decepción, la falta de perdón, ira y muchas más enfermedades juntas. O sea, que se produce porque se unen varias de estas enfermedades. La falta de perdón, dijimos que era una enfermedad, ¿verdad? Bueno, la amargura está compuesta, imagínese usted, por la falta de perdón, la ira, por todas esas enfermedades de las que hablamos, resentimiento, el rechazo. Todo, cuando se unen todos esos sentimientos, ¿qué es lo que crea? Amargura. Y la palabra del Señor lo registra como una raíz. Escucha bien, una raíz. ¿Por qué usted cree que es una raíz? ¿Por qué es una raíz? A ver, dígame. Lo veo serio, hermano. No se ponga serio. ¿Por qué usted cree que sea una raíz? Pero ¿por qué lo compara con una raíz? Porque está adentro y la vez, o sea, depende de nosotros. Que salga, ajá, a ver, dice, crece en el corazón, escuche bien, de manera oculta, como que estoy y no estoy, de manera oculta que nadie la ve, nadie puede muchas veces identificarla. Porque sí, fue que no sé, que tuvo un problema con menganito, con fulanito, ciclanejo, y tuvo un problema, pero eso se solucionó. No se solucionó, ahí está. No, ya ellos se pidieron perdón. No, ahí está la raíz. Entonces, ¿qué va alimentando esa raíz? Tus sentimientos, tus emociones. Va alimentando esa raíz y todo lo que viene del exterior. Ya me rechazaron en aquel lado. Mira, fulanito me miró mal. No, empiezas a alimentar esa raíz. Dice, y si no se trata, se extiende. Y no solo a la persona que tiene esta raíz afecta, sino que dice la palabra que contamina alrededor a todas las personas que le rodean. Escuche bien. Cuando una planta va a dar fruto, va a brotar, ¿qué es lo primero que sale? La raíz, ¿verdad? Y usted no sabe que germinó la raíz o la semilla hasta que usted no ve el tallito, ¿verdad? Pero generalmente ya cuando sale el tallito, la raíz tiene 3 veces el tamaño de ese tallo. O sea, que usted está viendo la plantica así y usted dice, ¡ay, qué chiquitica! Pero para debajo la raíz ya ha crecido 3 veces el tamaño de esa planta. Incluso, depende de la planta, más.
Entonces, la amargura es algo que muchas veces no podemos detectar a la primera. Si yo le pregunto ahora a usted, porque a veces somos buenos para detectar la pajilla en el ojo del hermano que tenemos al lado, pero somos bien difícil para detectar la vía que tenemos en el ojo que no nos deja mirar. Si ahora yo le digo a usted está identificando en usted estas cosas, usted está poniendo el espejo, no mira el que está al lado, no piensen en aquel que no vino, o en aquel que está en mi país, o en mi mamá, o en mi papá, no, usted. Estamos aquí para analizarnos nosotros, ¿verdad? Hay un dicho que dice, cambia tú, si quieres que todos cambien, primero cambia tú. Entonces, si queremos que todo alrededor de nosotros cambie, pues tenemos que cambiar primeramente nosotros. Entonces, para eso estamos analizándonos. Esto no es para que yo lo confronte a usted, no, yo no lo estoy confrontando. Estamos hablando para que nosotros dentro de mí misma yo pueda analizarme y ver si estoy padeciendo de alguna de estas enfermedades. Si yo le digo a usted identifica en usted algo de lo que estamos hablando, no me responda, porque no quiero que me responda. Quiero que usted analice para dentro de usted. ¿Cómo sabemos que está brotando una raíz de amargura dentro de nosotros? Escuche bien. Pensamientos negativos sobre una persona o sobre una situación. Actitud agria, desconfiada y despectiva. Inconformidad constante, nada nos alegra o nos sacia, se disfraza de perfección. Es una falsa perfección. Por eso las personas coléricas, por llamarlo así, que son bastante perfeccionistas, son casi siempre más propensos a la raíz de amargura. Porque buscan tanto la perfección en algo o en alguien que cuando se dan cuenta de que esa persona era imperfecta o algo no era como él se lo esperaba, se decepciona. ¿Verdad? Dice, existe una queja constante. ¿Usted se queja constantemente? ¿Usted constantemente se está quejando? De todo. El sol sale, se queja. El sol no sale, se queja. Llueve, se queja. No llueve, se queja. Me llegan a buscar temprano, se queja. No llegan, se queja. Todo es queja. Eso no es con usted, ¿no? No, Manuel, ¿eh? Manuel es bien serio, ¿no? Vive estancado en el pasado. Porque me hicieron. Porque yo me acuerdo aquel día clarito. Porque sí, a mí no se me olvida. Yo perdono, pero no olvido. No, yo no olvido nada de lo que me hicieron. ¿Quiere que le diga algo? Si usted no olvida, pues no ha perdonado. Porque el Señor, que es Dios y es perfecto, dice que Él tira tu pecado y el mío en el fondo del mar para no acordarse más de Él. Imagínese usted. La amargura ciega a la persona frente a la gracia de Dios. ¿Sabe qué es eso? Esa persona no merece el perdón de Dios. Esa persona nunca va a salir de esa condición, ni Dios mismo lo puede sacar de ahí. ¿Hemos hablado en algún momento así? Hemos mirado a una persona y hemos dicho, eso no lo arregla Dios. Eso, olvídate de eso, que eso ya, no tiene remedio. Ya si eso. ¿Hemos hablado alguna vez así? Escucha bien, estos son síntomas. Cuando usted va al médico y usted tiene gripe, el médico le pregunta, ¿cuáles son los síntomas que tú tienes? Y si yo te pregunto en esta hora a ti, sobre la raíz de amargura, ¿cuáles son los síntomas que tú tienes? ¿Qué te responderías para ti mismo? ¿Vives en el pasado? ¿No puedes superar? ¿No puedes perdonar? ¿No puedes comenzar de cero? ¿Tienes falta de perdón? ¿Te gusta la perfección? Mira, escucha bien, la perfección no es mala, pero ¿sabe cuándo es mala? Cuando es obsesiva.
Escuche, cuando se vuelve una obsesión, buscamos llenar con esa perfección cosas dentro del alma que tú y yo no podemos llenarla, solamente el Espíritu de Dios puede hacer una obra. En el cuerpo, hermano, hablamos de que primero se afecta el alma, ¿verdad? Con nuestras emociones. Ahora va para el cuerpo, dice, los problemas emocionales y el estrés crónico afectan directamente a nuestro cuerpo. En Salmos 32:3, el salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, el salmista estaba reconociendo que la tristeza que él tenía lo estaba consumiendo. Físicamente se sentía cansado, se sentía agotado, no quería levantarse, estaba en depresión, ¿verdad? Dice, escucha bien, vamos a hablar de varias cosas y les quiero leer para que no se vaya. La hormona del estrés, ¿cómo te afecta en la hormona del estrés tus emociones? Dice, la depresión, la ansiedad, que son emociones, dijimos, aumentan los niveles de cortisol y el cortisol reduce la densidad mineral ósea. O sea, que afecta a las células encargadas para formar los huesos nuevos. Escuche, hay una mayor inflamación con el estrés prolongado y los problemas emocionales elevan marcadores inflamatorios en el cuerpo, acelera la degradación de los huesos. Por eso el salmista decía, mis huesos se consumen. Porque cuando estamos bajo un estrés prolongado, hay tristeza en nosotros y nuestro cuerpo se afecta físicamente. Hay ciertas emociones que impactan directamente en zonas en nuestro cuerpo. El sistema digestivo. ¿Cuántos no? De hecho, cuando usted está comiendo, yo no sé, a mí me pasó una vez, y le dan una noticia fuerte, ¿cómo usted se siente el estómago? ¿No se le paraliza? ¿Nunca le ha pasado? Que usted come y le dan una noticia fuerte y como que se contrae y la comida le puede caer hasta mal, por emociones fuertes, Entonces dice, el sistema digestivo, cabeza, cuello y espalda, sistema respiratorio, piel y sistema inmunológico, sistema cardiovascular. Hablamos que igual las emociones nos afectan el corazón, hermano. Cuide su corazón, que decimos nosotros los cubanos, que los infartos están a la orden del día. Nos podemos infartar así. Cuide su corazón. Dice, hay que aprender, escucha bien, a identificar cuando hay influencia demoníaca o de espíritus en nuestra vida y están afectando nuestro cuerpo, y cuando son nuestras propias emociones que están fuera de control las que han abierto puertas, escuche bien, para que el enemigo venga y, decimos en Cuba, mangonee nuestra vida con nuestras emociones como a él le place y te descontrola. ¿Por qué le digo esto? Porque hay veces que usted ve y en una familia todo el mundo padece de problemas óseos o padece de diabetes. Y usted dice, no, la abuela, la mamá, la hija, la nieta. Y hay veces que son patrones que son espirituales, que es un espíritu que obviamente es de descendencia, o sea, es una maldición generacional. Pero hay veces que tú y yo, con nuestras emociones descontroladas, le damos lugar al diablo. Y hablamos, recuerda, el jueves pasado, que decía, airaos, pero no pequéis. ¿Y qué decía después? Dijo mi esposa. ¿No qué? ¿No le deis lugar a quién? Entonces, con nuestras emociones descontroladas, muchas veces le damos lugar al diablo. ¿Verdad? Y él, escuche bien, dice la palabra que él vino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Y usted se piensa que en el momento en que usted no le abre una puerta a un ladrón o le deja la ventana abierta por la madrugada, él no se va a meter a robar. Él lo va a hacer. Y cuando tú y yo tenemos una vida emocionalmente descontrolada, hermano,
Todas las muchachitas que te pasan por adelante te gustan. Todas te mueven el corazón. A las mujeres, ay, todo el que me dice palabras bonitas me enamora. Todo, estás emocionalmente descontrolado. Y escuche bien, eres un blanco para el enemigo. Todavía vives en el pasado, te quejas por todo. Tienes síntomas, hay que analizarnos. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que entregarle el área emocional a Dios. Hablamos que la palabra del Señor dice en Lucas 4, y le dije que fue el texto base, que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Escuche, a pregonar libertad a los cautivos. Y no está hablando de cautivos físicamente, está hablando de cautivos en el alma. Gente que por mucho tiempo ha estado en un cautiverio en su alma. Por dolor, por decepción, por falta de perdón, por rechazo, por amargura. Y nos hemos metido en esa cárcel, el enemigo nos tiene encarcelados. A esa gente, dice la palabra del Señor, que Él ha venido a libertar. Tú y yo, Dios nos ha venido a libertar, el Espíritu Santo nos ha venido a libertar. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y si usted en esta noche ha analizado y ha pensado y ha podido discernir, escuche,